Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos. Hoy vamos a ver un poquito acerca de Ireneo de León en su escrito contra las herejías en el libro tercero, que trata acerca del testimonio de las Escrituras. Entonces vamos a ver qué pensaba Ireneo de León sobre la sola Escritura, o si él era sola Escritura. Ireneo de León, recuerden ustedes que nace en la primera mitad del siglo II después de Cristo, al parecer en Esmirna, por lo que relata que cuando era niño escuchó, veía personalmente al gran Policarpo, el obispo y mártir de Esmirna, cómo daba enseñanzas. Y él dice, y da testimonio también en Eusebio de Cesarea, que Ireneo recuerda haberlo visto y dónde se sentaba y el tono de voz y lo que enseñaba, que se le había quedado grabado en la mente, el gran obispo de Esmirna, Policarpo. Posteriormente, por distintas circunstancias, Ireneo de León se desplaza a Occidente y termina siendo obispo de León. Él escribe contra los gnósticos que estaban acechando a la iglesia en aquella época, este gran libro, contra las herejías. Y hay un capítulo que trata acerca de la escritura. Y a veces textos de este capítulo son tomados tanto por los protestantes como por los católicos romanos para defender su postura. Así que vamos a ver en el capítulo 1, vamos a comenzar leyendo, dice: cuando los herejes se ven convencidos por las escrituras, se ponen a atacar las mismas escrituras afirmando que están corrompidas o que no son auténticas o que no concuerdan, pretendiendo que no se puede sacar de ellas la verdad a menos que uno conozca la tradición que no fue transmitida por escrito, sino de viva voz. He escuchado a algunos católicos diciendo que este texto defiende que no se puede interpretar verdaderamente las escrituras y extraer de ellas la verdad si no se conoce la tradición. Bueno, en realidad lo que está diciendo del texto es todo lo contrario. Eso es lo que afirmaban los herejes. Los herejes, dice Ireneo de León, cuando uno los confronta y se ven convencidos los herejes por medio de las escrituras, entonces dicen, no se puede interpretar correctamente las escrituras si no se tiene en cuenta la tradición que fue transmitida a viva voz. Más abajo dice Ireneo de León: si, por el contrario, apelamos a la tradición que viene de los apóstoles y que se conserva en las iglesias por la sucesión de los presbíteros, entonces ellos se oponen a esta tradición afirmando que ellos saben más, no solo que los presbíteros, sino aún que los mismos apóstoles, pues ellos han encontrado la verdad pura. En el primer punto les dice Ireneo de León, cuando uno confronta a los herejes con las escrituras, ellos dicen, no se puede interpretar correctamente las escrituras si no se tiene también la tradición a viva voz. Entonces dice Ireneo de León, bueno, cuando uno los confronta con esa tradición, que no concuerda con lo que ellos enseñan, entonces dicen, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una enseñanza más adelantada, más avanzada, que no fue revelada a todo el mundo, sino que nosotros somos portadores de esa verdad. Entonces, dice más adelante, en el mismo punto 2 del capítulo 3, dice, en realidad lo que sucede es que no están de acuerdo ni con las escrituras ni con la tradición. Esto me hace acordar a los romanistas cuando uno les habla acerca de la Eucaristía. Ellos se jactan de ser los auténticos poseedores de la verdadera Eucaristía, de la verdadera forma de celebrar la Eucaristía. Entonces uno los confronta con las Escrituras y les dice, bueno, el Señor Jesucristo tomó el pan, lo repartió y le dijo, comed todos de él. Tomó la copa y les sirvió diciendo, beban todos de ella. Luego el apóstol Pablo también dice, esto es lo que yo he recibido. Jesús toma el pan, lo da y se come todos. Toma la copa, se la da a sus discípulos y dice, beban todos de ella. Y uno le pregunta a los católicos romanos, bueno, entonces ¿por qué ustedes en la Eucaristía no participan del cáliz? Y te dicen, no, bueno, porque esto es por medio de la tradición. Entonces cuando uno los confronta con la tradición, dice, bueno, pero si uno ve la tradición en los padres de la iglesia, en las catequesis bautismales, en las catequesis
que dejaron los padres de la Iglesia, como Cirilo de Jerusalén, como Crisóstomo, Juan Crisóstomo, también en las catequesis bautismales, se ve como allí dice que los que son bautizados luego tienen que participar del pan y tienen que participar de la copa del vino, que es la sangre de Cristo. Y entonces cuando uno los confronta con la escritura, se van a la tradición. Cuando uno los confronta con la tradición, que no coincide para nada con lo que ellos practican, entonces dicen, no, lo que pasa es que nosotros tenemos esta enseñanza que viene por el depósito de la fe, y se sacan, bueno, de la manga aquello de la concomitancia y todo esto. Cosa que no está ni de acuerdo con la tradición, ni de acuerdo con las escrituras. Bien, estamos entonces en el escrito contra los herejes de Ireneo de Lyon, que vivió en el siglo II después de Cristo, padre de la Iglesia, gran padre de la Iglesia, como él dice que los herejes, cuando uno los confronta con las escrituras, se van a la tradición. Cuando uno los confronta con la tradición, entonces ellos dicen que tienen otra tradición que solamente la conservan ellos. Parece algo así como el depósito de la fe cuando uno habla con un romanista, que te dice romanista, ¿y de dónde sacaste esta doctrina? ¿De dónde sacaron? No, esto está en el depósito de la fe, lo que pasa es que la Iglesia lo conserva desde siempre. Y uno piensa que el depósito de la fe debe ser como un baúl, que el Papa solamente tiene la llave y, como es el magisterio vivo de la Iglesia, el Papa y los obispos que están en comunión con él, entonces lo abren y de vez en cuando sacan alguna doctrina o alguna enseñanza y dicen, no, esto siempre estuvo en la Iglesia. Cuando uno confronta, por ejemplo, el caso más típico, que es el de la infalibilidad papal, un dogma que fue proclamado tardíamente, recién en el 1870, en el Concilio Vaticano I, cuando uno le dice, bueno, pero esto no hay ningún indicio, ni siquiera el más mínimo indicio, por más que revuelvan todas las escrituras, tratando de encontrar un texto que justifique que la infalibilidad papal. Bueno, si han visto los debates en esta semana acerca de eso, verán cómo llega un apologista romanista a decir que Moisés es un tipo del Papa. Bueno, no existe en ningún lado de las escrituras algo que respalde la infalibilidad papal. Uno los confronta con eso a los católicos romanos y te llevan entonces la tradición. Cuando uno les lleva la tradición, y yo no hablo ya de la iglesia evangélica, ni la iglesia protestante, vayamos a la ortodoxa. Vayamos a la iglesia de Jerusalén, que son de la más antigua, la iglesia de Antioquía, a la que pertenecen las iglesias ortodoxas. Y uno les pregunta a ellos, ¿la tradición habla algo acerca de la infalibilidad del obispo de Roma? Y te van a decir, no, por el contrario. Desde tiempos inmemoriales siempre se ha dejado claro que no hay ningún obispo que sea infalible. En todos casos creerán ellos en la infalibilidad de los concilios. Está unida toda la iglesia. Por eso los ortodoxos solo aceptan los primeros 7 concilios universales o ecuménicos y no aceptan ninguno más, porque allí se le otorgan a ellos la infalibilidad que puede estar en el concilio, pero nunca en un obispo. Si no existe en la tradición algo parecido a la infalibilidad de un obispo, sobre todo el obispo de Roma. Entonces, si uno le pregunta a los romanistas, dirían, sí, esto está en la tradición, en el depósito de la fe, la infalibilidad papal no es un invento del siglo XIX, en el 1870, que se proclamó como dogma, pero ya existía desde siempre. Y uno dice, ¿desde siempre cuándo? Sí, la tradición, dicen los ortodoxos, que no existe eso. Que al contrario, toda la tradición demuestra de que no es así. Entonces son, como dice Ireneo de Lyon, que son los herejes. Son resbaladizos como serpientes, como anguilas. Cuando uno los quiere agarrar, se resbalan. Los lleva por la escritura, se te escapan y te saltan a la tradición. Si los llevas a la tradición, se te escapa y dice, no, pero nosotros tenemos una tradición aquí que no la tienen ustedes, ¿no? Igual que los gnósticos. Esto está en el libro, estamos viendo en el libro tercero de Ireneo de Lyon, hemos visto en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Puntos salteados, ¿no? Como textos que se manipulan a veces de un lado o del otro. Después también dice algo interesante en este capítulo, ahora en el capítulo 3 del libro tercero, Ireneo habla acerca de la lista de la sucesión apostólica de los obispos de la Iglesia de Roma, que también algunos romanistas toman esto para decir, ves, aquí Roma. En realidad es una cuestión muy simple. Comienza diciendo Ireneo de Lyon,
como sería demasiado largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, nos limitaremos a la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo, demostrando que tiene una tradición que arranca de los apóstoles y la fe que han anunciado los hombres llega hasta nosotros por la sucesión de los obispos. Así confundimos a todos aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismos, ya por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos no autorizados, porque con esta iglesia, a causa de su origen más excelente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En ella siempre se ha conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles. Cuando los romanistas y los papistas se leen este texto, aplauden con las orejas porque dicen, vea, aquí está, la iglesia de Roma es la superior a todas, es el centro de toda la cristiandad, es la que gobierna por sobre toda la iglesia. Pero cuando uno lee, no es eso lo que está diciendo. En primer lugar, dice, como sería demasiado largo en un escrito enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias, nos limitaremos a la de Roma. ¿Por qué? Porque Ireneo de Lyon, recordemos, era precisamente obispo de ahí, de Lyon, de Occidente, y en Occidente había una sola sede apostólica, que había sido fundada y administrada por apóstoles, por lo menos que habían tenido el testimonio vivo, personal, de apóstoles, como era la iglesia de Roma, la única en Occidente. Aunque España diga que el apóstol Santiago estuvo allí y estuvo predicando, como eso es más leyenda y no hay ningún dato cierto que sea así, la única que pueda reclamar verdaderamente sede apostólica en Occidente es Roma. En Oriente estaba Jerusalén, Constantinopla, Antioquía de Siria y Alejandría de Egipto, que eran sedes apostólicas. Además también estaba Éfeso y las demás iglesias que contaron con la presencia y la administración, aunque sea por corto tiempo, de algunos de los apóstoles o de los primeros sucesores de los apóstoles. Para entender bien este texto de Ireneo de Lyon, debemos primero preguntarnos, bueno, ¿quién es el que lo escribe? Ireneo. ¿Dónde estaba? En Occidente. ¿Era obispo? ¿Bajo qué sede patriarcal? Pues la sede patriarcal de Roma, que abarcaba todo Occidente. Entonces, obvio, dice, tengo que elegir, porque él está disputando contra los gnósticos, y dice, tengo que elegir una sede para nombrar a todos los obispos que se fueron sucediendo. Entonces elige la de Roma, la que él pertenece. Luego dice, fundaron la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. Todos sabemos, históricamente, esto no lo niega nadie, que cuando Pablo y cuando Pedro llegan a Roma por primera vez, ya la iglesia había sido fundada. La iglesia de Roma no se sabe exactamente quién la fundó, pero obviamente tiene que haber salido cuando en Pentecostés había judíos que vivían en la diáspora y que iban a Jerusalén para celebrar las fiestas. Entonces, en el día de Pentecostés, cuando escucharon el Evangelio, luego se fueron de regreso a sus ciudades, a Roma, y allí establecieron la iglesia. O también cuando hubo la dispersión de la persecución, cuando mataron a Esteban y un grupo de cristianos que eran de los que se llamaban los griegos porque eran judíos helenizados, tuvieron que salir bajo la persecución en Jerusalén. Y entonces, en una de esas ocasiones se funda la iglesia de Roma, pero obviamente está hablando en un lenguaje retórico, está diciendo la fundaron Pedro y Pablo, aunque históricamente es verdad que ni Pedro ni Pablo fundaron la iglesia de Roma, simplemente ya estaba en un desarrollo pleno cuando llegan Pablo y cuando llegan Pedro. Y aquí dice algo interesante, es porque con esta iglesia, es decir, la iglesia de Roma, a causa de su origen más excelente, por ser sede apostólica, la única sede apostólica de Occidente, debe necesariamente estar de acuerdo toda la iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En ella siempre se ha conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles. Nadie discute absolutamente la gran importancia que tenía la sede apostólica de Roma. Una, porque era la única sede apostólica, como dijimos, de Occidente.
formaba parte de la pentarquía de los 5 grandes patriarcados, de los 5 grandes magisterios que gobernaban la Iglesia, que comenzaron a gobernar en esa época la Iglesia, hasta el 1054, cuando se produce el gran cisma de Oriente y se separa la Iglesia Católica Occidental de la Iglesia Católica Oriental. Nadie discute que Roma era un centro de la ortodoxia, de la fiel ortodoxia, y que siempre destacó en esto. Oriente a veces mucho más propenso al misticismo, mucho más propenso a la interpretación alegórica mística de las escrituras, encontraba su equilibrio en Roma, donde en Roma se interpretaba de una forma mucho más histórica o gramático-histórica, de una forma mucho menos espiritual en el sentido de místico, alegórico. Entonces siempre hacía la contraparte, el equilibrio. Todos reconocían que en Roma se mantenía fiel la doctrina. Para entender esto, tenemos que preguntar también, bueno, ¿y en qué época está escribiendo esto Ireneo de León? Ireneo de León está escribiendo esto en el siglo, nace en el siglo, la mitad del siglo II. Así que es una iglesia todavía temprana, es una iglesia que aún conserva toda la potencialidad de la ortodoxia en Roma. Ahora, trasladar este texto y estas palabras y decirlas en la actualidad, no podríamos decir lo mismo, porque Roma ha perdido esa fuerza de la ortodoxia, ese ser el centro de la ortodoxia. Por eso cuando en los concilios ecuménicos no se podía dictaminar nada o establecer nada en los concilios o aprobar lo que dictaminaba un concilio sin contar con la aprobación también de Roma, porque Roma era, digamos, la mitad de la cristiandad. Una mitad estaba en Oriente y la otra mitad en Occidente. O sea, la sede de Roma importantísima, pero aparte se le concedía un gran privilegio, un gran honor a Roma, porque siempre había destacado en la defensa de la verdadera fe, de la ortodoxia, luchando contra las herejías. Por ejemplo, vemos como mejor con Honorio, que es un papa que fue condenado por herejía, allí en la cuestión del monoteísmo, pero mientras tanto Roma no, mantenía y era muy dura en cuanto a la herejía, en reprimir en la herejía y perseguir la herejía. Así que esto, no tenemos ningún problema con este texto, porque la Iglesia de Roma, en la época, en el segundo siglo, cuando escribe Ireneo de León, era un baluarte de la fe, de la ortodoxia, de la sana doctrina. Así que dice muy bien allí Ireneo de León que todas las iglesias tienen que estar de acuerdo con Roma, porque Roma era un centro, un eje de sana doctrina. Siempre destacó por ella. Esto no quiere decir que luego no se haya ido deteriorando, ¿no? Sino parece que Roma siempre fue inmutable y que cuando leen los católicos romanos este texto dice, ¿ves? Que Roma tiene que estar de acuerdo con ella toda la cristiandad. No, pero esto es en el siglo II que está hablando de Ireneo de León. No puedes esto eternizarlo en el tiempo. También había grandes sedes apostólicas como Éfeso, como Esmirna, como las iglesias que menciona el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero ¿qué pasó? Por falta de fidelidad, por desviación, por falta de mantener el fuego, el Señor fue quitando el candelabro y muchas de esas iglesias desaparecieron. Roma fue perdiendo con el tiempo ese baluarte, ese centro defensor, gran defensor que fue la sede apostólica de Roma, de la ortodoxia. En el capítulo primero de este libro tercero que estamos analizando de Ireneo de León, dice algo muy interesante. En el capítulo 1 del libro tercero, cuando comienza, dice: no hemos llegado al conocimiento de la economía de nuestra salvación, sino es por aquellos por medio de los cuales nos ha sido transmitido el Evangelio. Ellos, es decir, los apóstoles, entonces lo predicaron, y luego, por voluntad de Dios, nos lo entregaron en las Escrituras, para que fuera columna y fundamento de nuestra fe. Algo muy interesante. Fíjense aquí qué dice Ireneo de León, cuál es la columna y el fundamento de nuestra fe, de la verdad. Dice el Evangelio, que
nos lo entregaron en las Escrituras, para que ese Evangelio, para que las Escrituras fuera la columna y el fundamento de nuestra fe. Así que la columna y el fundamento de nuestra fe no es la Iglesia Católica Romana, no es el magisterio vivo de la Iglesia. La columna y fundamento de nuestra fe, bien dice aquí Ireneo de Lyon, es el Evangelio dejado por escrito. El Evangelio dejado por escrito. ¿Y por qué tiene importancia entonces la Escritura, lo que está escrito? ¿Por qué termina imponiéndose la tradición escrita, lo que dejaron por escrito, que nosotros consideramos como escritura canónica, por sobre lo que es la tradición oral? Veamos un poquito. En el capítulo 3 de este tercer libro contra los herejes de Ireneo de Lyon, viene hablando de lo que estábamos recién mencionando acerca de la sucesión apostólica de los obispos que habían liderado la Iglesia de Roma, la sede apostólica de Roma. Y luego menciona a Clemente de Roma, el que escribe la epístola de Clemente de Roma, la epístola que escribe a los Corintios, Clemente de Roma. Dice, el cual, o sea, Clemente, había visto él a los mismos apóstoles y había conversado con ellos. Y no era el único en esta situación, sino que todavía resonaba la predicación de los apóstoles y tenía la tradición ante los ojos, ya que sobrevivían todavía muchos que habían sido enseñados por los apóstoles. Y más abajo menciona su propio caso cuando habla de Policarpo. Dice en el punto 4 de este capítulo 3 del libro tercero de Ireneo: Policarpo no solo recibió la enseñanza de los apóstoles y vivió en compañía de muchos que habían visto a nuestro Señor, sino que fue establecido por los apóstoles como obispo de la iglesia de Esmirna en Asia. Yo le conocí en mi infancia, ya que vivió muchos años y en una edad avanzada. Después de haber dado un glorioso y brillante testimonio, partió de esta vida. Enseñó siempre lo que había aprendido de los apóstoles, lo cual transmitió también a la iglesia, y es lo único verdadero. Ireneo de Lyon tenía la tradición oral y tenía la tradición escrita. Este libro lo dedica a la tradición escrita. Pero también nos relata la tradición oral. ¿Por qué era importante la tradición oral en época de Ireneo de Lyon? Recordemos, estamos en el siglo II. Porque si lo analizamos de otra manera siempre caemos en anacronismo. Tenemos que situarnos en la época, tenemos que situarnos en qué siglo está hablando. En el siglo II. ¿Cómo era la iglesia de Roma en esa época, la sede apostólica? Era un centro de ortodoxia, defensora de la fe, con obispos mártires, con obispos que peleaban y entregaban su vida por la fe. No podemos transponer el concepto de lo que hoy es la Iglesia de Roma, lo que hoy es el Vaticano, con lo que era la Iglesia de Roma en el siglo II. Totalmente distinto. Está hablando de otra iglesia, por así decirlo. Esta es una iglesia apostólica, esta es una iglesia que mantiene la ortodoxia, esta mantiene la fe. ¿Por qué le da importancia a Ireneo de Lyon, tanta importancia a la tradición? Porque dice, yo mismo he visto a Policarpo y lo he escuchado a él. Y él, Policarpo, escuchó a los apóstoles y fue nombrado obispo por los mismos apóstoles. ¿Cómo no iba a valorar él lo que es la tradición oral? En la misma Roma, dice que Clemente de Roma, uno de los líderes de Roma, había conversado con los apóstoles. Es decir, la tradición oral estaba viva, no era algo lejano, pasó en el tiempo en el cual podía haber ciertas dudas. No, estaba allí, nítida, aún resonaban los ecos de aquellos que directamente habían visto a los apóstoles o que habían escuchado a algunos que habían convivido con los apóstoles y que habían sido puestos en el ministerio por los mismos apóstoles. Esa tradición oral era muy, muy importante. ¿Por qué no podemos comparar con la actualidad de lo que dice Ireneo de Lyon en el siglo II acerca de la tradición oral? Porque es anacrónico. Para que entendamos, por ejemplo, lo que es la tradición oral. Por ejemplo, mi abuela me contó que una vez estaba ahí trabajando en el pueblo, cerca de Bolonia, y apareció Mussolini. Entonces se subió allí en unos costales, unos sacos donde ellos estaban trabajando, se quitó la camisa
que era típico de Mussolini, y comenzó a arengarles, ¿no? Era muy típico esto de Mussolini. Esto lo vio mi abuela lo vio, mi abuela lo oyó, mi abuela conoció el tono de voz, cómo era Mussolini, la estatura. Mi abuelo peleó toda la Segunda Guerra Mundial, peleó en el norte de África, peleó obviamente en Italia, peleó en España. Entonces vivió, experimentó lo que es la guerra. Yo me crié escuchando siempre estas cosas acerca de la guerra, de cómo mi abuela, cuando sonaban las alarmas, tenía que salir corriendo con todos los niños, meterse en el refugio y esperar que terminaran los bombardeos y luego salir y ver si no le habían volado por los aires la casa o el departamento donde vivía. Claro, yo puedo ver un vídeo de History Channel, puedo leer un libro acerca de Mussolini, acerca de la Segunda Guerra Mundial, de lo que pasó en Italia, pero también tengo el testimonio oral, la tradición oral, lo que yo escuché, es decir, de primera fuente, de primera mano, de personas que lo vieron a Mussolini, que lo escucharon, que estuvieron allí en la guerra, que vieron los bombardeos, que experimentaron todo. Mi madre nació también en medio del bombardeo en Bolonia en el 45, cuando ya se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando Mussolini ya se repliega, va huyendo hacia el norte, hacia Bolonia, hasta que finalmente lo matan. Y eso tiene un valor para mí, porque yo conozco a la persona que me lo dijo. Y sé que no me estaba mintiendo, sé que estaba diciendo simplemente lo que había experimentado, lo que había vivido. Eso es testimonio, es tradición oral, que yo puedo completar lo que veo en un documental o lo que veo o lo que leo en un libro que trate sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero dentro de 2, 3, 4 generaciones se perderá el testimonio de mi abuelo, se perderá lo que yo oí y solamente quedará la fuente escrita. Y bueno, obviamente porque ahora tenemos los documentales, los vídeos. Pero va a quedar la gente dentro de 3 o 4 generaciones que quiera saber algo sobre la Segunda Guerra Mundial, lo va a tener que ver en un video, lo va a tener que leer, pero ya no habrá personas que vieron con sus ojos, porque habrá ya pasado toda esta generación que experimentó la Segunda Guerra Mundial, que lo vio con sus propios ojos y que podía narrar. Yo me crié escuchando estos relatos de mi familia que vinieron de Italia cuando terminó la guerra, porque ellos participaron de todo esto. Son testigos directos y yo puedo escuchar sus relatos y darle importancia, pero dentro de 2, 3, 4 generaciones ya no la tendrán, desaparecerá, ya no será confiable, porque ni yo mismo recuerdo todos los detalles que mi abuela me contaba acerca de la guerra. Ya se me borraron ciertas cosas, no me acuerdo de ciertos detalles. Si estuviera, yo le preguntaría, ¿y cómo Mussolini, qué camisa tenía, y a dónde exactamente se subió, y qué es lo que te dijo? Pero yo no me recuerdo de ciertas cosas. Entonces eso se va perdiendo en la tradición oral, pero se va perdiendo. Dentro de unas generaciones ya no habrá eso. Llevado a lo que está hablando Ireneo de Lyon es exactamente lo mismo. Él dice que él vio y escuchó con sus propios oídos a Policarpo, que fue discípulo de Juan, que fue puesto por los mismos apóstoles en el ministerio, que Clemente de Roma conoció, conversó los apóstoles, que fue también nombrado por los mismos apóstoles, y que todavía había gente, tanto en Asia, o sea, en Oriente como en Occidente, que podía hablar y dar testimonio de lo que habían escuchado decir los apóstoles, y obviamente tenían que darle mucha importancia. Yo le daría, si yo estuviera en la época de Ireneo de Lyon y conozco a alguien que escuchó a Pablo predicar, yo le daría suma importancia. O sea, no lo desecharía, no, yo solamente tengo la escritura, no, a mí no me vengas con tradición oral, pero obvio que escucharía. Y más si yo conozco a esa persona y sé que su testimonio es irreprochable, que no es un mentiroso, yo tomaría y creería en las cosas que me está hablando, que predicó Pablo, cómo predicaba, que enseñaba, que repetía hasta el cansancio, cuáles eran sus frases más favoritas que decía en la predicación, y todo eso yo lo tomaría. Pero pasaron los siglos, pasó el tiempo, y todo eso ya no tiene ese mismo valor, porque la tradición oral se va deformando, aunque no querramos, se va deformando. Y entonces eso es lo que pasa con la Iglesia Católica Romana. Te dice, no, esto está en el depósito de la fe. Nosotros tenemos el depósito de la fe. Bueno, ¿y qué abarca el depósito de la fe? ¿Cuál es el depósito de la fe? Porque en un siglo como en 1900, me sacan la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, me sacan la infalibilidad papal, el primado o superioridad
primado de jurisdicción del obispo de Roma. Todo esto en el siglo XIX, después de tantos siglos. ¿De dónde estaban? No, estaban en el depósito de la fe. No podemos confiar en esto. La sola escritura, como ya dijimos, no es solo la Biblia, pero es el mejor camino, porque las escrituras están siempre allí, perennes. En cambio, la tradición, que no es escrita, que es oral, con el tiempo se va deformando, se va perdiendo y nos pueden engañar, nos pueden decir, no, esto estaba en el depósito de la fe. Avanzaba la infalibilidad papal, si no está en la escritura y no está en los primeros siglos. No, pero nosotros la guardábamos a esta tradición. Y uno, ¿qué hace? Si eres romanista tienes que creerlo, si no eres romanista pues tienes que desecharlo. Para concluir vamos a leer en el libro de Wills Morris, Del Evangelio al Dogma, Evolución Doctrinal de la Iglesia Antigua de Visiones Cristiandad. Está entre la página 45 y la página 49, algo muy interesante que nos dice acerca de qué pasaba en la época de Ireneo. ¿Era Ireneo de Lyon sola escritura? Personas como Ireneo promovieron en gran manera la idea de la escritura, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, como entidad definida con autoridad dominante en la vida de la Iglesia. Con todo, la escritura nunca fue para Ireneo sola escritura, es decir, escritura como fenómeno aislado. La sucesión apostólica de los obispos es para Ireneo un punto importante en la sucesión esencial de la vida de la Iglesia, y no la concibe como una cadena de episcopos vagantes separada del flujo fundamental de la vida eclesial. De la misma manera, la escritura no constituye para él un relato autoritativo e independiente por sí mismo. La escritura y la tradición van juntas, no como dos cosas distintas, sino como partes unidas de la misma y única realidad. Ireneo insiste en que la escritura no ha de leerse como un libro independiente cuyo mensaje es totalmente desconocido, sino como un libro cuyo tema fundamental ya conocemos, porque este es la fe viviente de la Iglesia, de la que ya vive el cristiano. Pero por mucho que Ireneo insistiese en la estrecha interrelación existente entre la escritura y la tradición, el nacimiento y la general aceptación al final del siglo II de un conjunto de documentos autorizados, es decir, el canon, tuvo una inmensa importancia. La fuente de la revelación cristiana era Dios mismo, cosa que nunca se había puesto en duda. Se creía que la tradición conservada en la vida de la Iglesia derivaba de los apóstoles, quienes la habían recibido de Cristo y éste a su vez de Dios. Pero como se trataba de una tradición oral, podía cambiar. Y como nos ha demostrado la experiencia, este cambio fue tan amplio que no podemos tolerarlo. Esto hizo ver la necesidad de que la revelación se pusiese por escrito de una forma perenne y autorizada. El autor de la revelación era siempre el mismo, es decir, Dios. Por ello los cristianos creían que leían un libro cuyo autor último era Dios. Una vez que esta creencia se estableció finalmente, la escritura se convirtió en la fuente primaria y consciente de todas las doctrinas posteriores. ¿Qué nos está diciendo este autor? Que en la época de Ireneo de Lyon, en el siglo II, la tradición oral era muy importante. No podemos decir que Ireneo de Lyon era sola escritura porque eso sería anacrónico, porque Ireneo de Lyon, recuerden ustedes, dice que él conoció a personas, ministros que fueron puestos directamente por los apóstoles y que ellos escucharon la predicación directa de los apóstoles y que eso pasaba en Roma, que eso pasaba en Asia Menor, que eso pasaba en Oriente. Muchas personas tenían aún fresca en sus oídos la voz de los apóstoles enseñando. Entonces esa tradición oral era muy fuerte y muy importante. Por su parte, el canon aún no estaba definido. La Iglesia no había reconocido todavía la plenitud del canon. Pero ya vemos cómo en este capítulo, en el libro tercero de Contra los herejes, Ireneo de Lyon dice que el Evangelio puesto por escrito es baluarte y columna de nuestra fe, de la fe de la Iglesia. Y comienza a darle una importancia muy grande, sin llegar a ser sola escritura. Si entendemos a la sola escritura, o malinterpretamos a la sola escritura como que la Biblia y nada más, soloísmo bíblico, yo y mi Biblia, el burro por delante. En la época de Ireneo de Lyon se justificaba
el hecho de no ser sola escritura. Primero, porque el canon del Nuevo Testamento no estaba definido. Segundo, porque había personas que habían escuchado la predicación directa de los apóstoles. Y eso era muy autoritativo. Y nosotros lo hubiéramos considerado así también si viviéramos en esa época. Pero extrapolarlo, ponerlo en nuestra época sería anacrónico. No podemos pensar de esta manera. Yo no puedo afirmar que Ireneo de Lyon era sola escritura. No, no lo era. Pero estaba viviendo justamente ese proceso en el cual, como dice este autor, la tradición oral se va perdiendo, se va deformando hasta que ya se convierte en algo intolerable y nos lleva a desconfiar de ella. Entonces fue ganando peso la escritura, como bien dice ahí, se convirtió, finalmente la escritura termina por convertirse en la fuente primaria y consciente de todas las doctrinas posteriores. Lo que nosotros hoy llamamos sola escritura es esto, que la Biblia es la fuente primaria y consciente de todas las doctrinas. No es solo la Biblia, sino que la Biblia es el camino más seguro. La sola escritura es el método más seguro, porque si estuviéramos en el siglo II yo podría confiar de lo que me decía el obispo Policarpo de Esmirna, lo que me decía Clemente de Roma, porque ellos los habían escuchado directamente los apóstoles y sus vidas eran irreprensibles, no estaban mintiendo. Pero pasados tantos y tantos y tantos siglos y tanta agua debajo del puente, ya no es fiable la tradición oral. Por eso dice Ireneo que el Evangelio finalmente fue puesto por escrito para que fuese columna y baluarte de nuestra fe. Y es ese Evangelio escrito la fuente primaria de donde nosotros tomamos, o corroboramos, o comprobamos toda nuestra doctrina y que estamos en la verdad. Por lo tanto, no seamos anacrónicos en el estudio de la historia. Ireneo de Lyon no era sola escritura, pero tampoco se lo puede comparar a lo que hoy es la Iglesia Católica Romana, porque Ireneo de Lyon estaba en el siglo II, cuando la tradición oral era muy fresca. Pero como dice Wilson Morris, nace la tradición oral por medio de la predicación de los apóstoles, el que escuchan al Señor, luego lo plasman por escrito, pero a la larga va venciendo, porque es más fidedigno, porque es más confiable, porque es más seguro, la escritura. Y eso es para nosotros la sola escritura. No menospreciamos la tradición, pero tampoco queremos que nos engañen como si la tradición, como si el depósito de la fe fuese un baúl misterioso que solamente tiene la llave el Papa y los obispos que están en comunión con él y que pueden abrirlo de vez en cuando y sacar enseñanza diciendo, no, estaban allí desde el principio de la Iglesia, pero nadie se enteró. Entonces, si estuviéramos en época de Ireneo de Lyon, que no era solo escritura, porque eso sería anacrónico, ¿no? Si estuviéramos en época en el segundo siglo, obviamente, nosotros le daríamos muchísima importancia a la tradición oral, porque nos encantaría escuchar y le preguntaríamos a aquellos que vieron y oyeron a los apóstoles o a algunos de los que menciona la Escritura, de aquellos grandes personajes que menciona el Nuevo Testamento. Pero pasado tantos siglos, nosotros entendemos que el camino más confiable, donde no nos pueden engañar, donde no entra en contradicción, porque si uno le pregunta a la Iglesia Ortodoxa de Oriente, que es tan antigua, y la Iglesia de Jerusalén, que es más antigua que la de Roma, la Iglesia de Jerusalén, la Iglesia de Antioquía, estos magisterios o la Iglesia Ortodoxa, uno le pregunta y no van a ser las mismas tradiciones, va a decir no, que la tradición según Roma nunca existió, y Roma dirá que sí, que sus tradiciones existen desde el comienzo, y así está la disputa entre ellos, y entonces nos quedamos diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es la tradición? Si uno dice que sí o que no, y el otro le contradice, entonces nos vamos al camino más seguro, que es la escritura, entendiéndose bien que sola escritura no significa solo la Biblia, sino que la Biblia es la máxima autoridad, en la instancia final, el juez supremo, la fuente original donde tiene que surgir todo lo que nosotros creemos, predicamos y enseñamos. Por lo tanto, fuera de todo anacronismo, podemos bien decir, sin ningún problema, como evangélico y protestante, que no se le puede atribuir a Ireneo de Lyon, porque eso es anacrónico, una sola escritura. Pero en esa época comienza a diferenciarse ya, a tomar fuerza e impulso, y lo vemos en el mismo Ireneo de Lyon, que lo dice en el libro tercero, cuando habla acerca del testimonio de la Escritura, la gran importancia que empieza a cobrar la Escritura, porque es el fundamento y el baluarte
aquello que dejaron por escrito el Evangelio de nuestra fe. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado, que les haya servido, que les haya aprovechado este pequeño y breve estudio. No hace falta que les repita y les suplique y les mendigue un like. Si te gustó, tu mejor forma de apoyarnos es darnos un like. Y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia. Chao. Dime cómo estás, 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 bendecido.